Gusto de saludar a Raúl Mercado, quien es magíster en economía. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Judith? Un gusto. Igualmente, qué gusto saludarte aquí a través de esta querida radio LB10. Raúl, ¿cómo cerramos este año, esta última semana prácticamente? Después nos quedan unos pocos días hábiles en la siguiente, entre Navidad y Año Nuevo. Podríamos decir que ya estamos en un cierre. ¿Cómo nos encuentra la economía argentina por estos días? Bueno, muy golpeada, ¿cierto? Porque evidentemente ha habido caída de la producción, ha habido aumento del desempleo, de la pobreza. Es decir, ha sido un año que seguramente no vamos a olvidar por estas malas noticias que hemos tenido. Pero hay algo que los argentinos nunca nos olvidamos, con pandemia o sin pandemia, que es la cotización del dólar, ¿cierto? Sí. Que es un valor que no es extraño a la mayoría de los argentinos, no importa dónde viva, cuál sea su nivel socioeconómico, ni su profesión, no tiene que ser economistas, todos en algún momento hablamos del dólar, como hoy hablamos del precio de la carne, por ejemplo, pero quizás es más fácil que una persona sepa cuánto cotiza el dólar blue que cuánto vale un kilo de asado, ¿sí? ¿Por qué pasa eso, Judith? Porque la gente no quiere tener peso, quiere tener dólares, porque nuestro querido peso, paso a paso y peso a peso, va perdiendo valor frente a la inflación. Así ¿Por qué es. pasa eso? Bueno, técnicamente los economistas decimos que nuestro sistema monetario en realidad tiene dos monedas. Uno para las transacciones diarias, de pequeño monto, para ir al kiosco, al almacén, o sea, para el consumo principalmente, y otro para ahorrar o para establecer el precio de una propiedad, por ejemplo, ¿sí? En realidad es un sistema bimonetario, es decir, dos monedas. ¿Cómo se ha comportado el dólar en los últimos tiempos y cómo está ahora? Es decir, ¿cómo terminamos el año? Que es lo que me preguntaba Judy. Sí. Bueno, en octubre, después que el gobierno ajustara el cepo aumentando los impuestos al dólar ahorro, la cotización del dólar paralelo, negro o blue explotó, llegó casi a 200, y ayer viernes, 18 de diciembre, a 7 días de la Navidad, cerró a 150, es decir, una caída del 25% en solo 2 meses. Creo que es lo único que ha caído. Claro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta caída? ¿Por qué este ajuste del dólar blue, esta caída tan importante? Bueno, básicamente este resultado es fruto de algunas medidas que tomó el gobierno para descomprimir la cotización de la moneda norteamericana y disminuir las presiones para una fuerte devaluación del dólar oficial, que es lo que disparó todo este comportamiento especulativo. ¿Cuáles fueron? Básicamente tres. Una es que flexibilizó las operaciones del llamado contado con liqui. ¿Qué es eso? Bueno, no es otra cosa que la posibilidad de comprar dólares en el exterior mediante la compra de títulos o acciones que cotizan en dólares en la Argentina, transferirlos al exterior y allí volverlos a vender a cambio de dólares. Esa es una operación que lo realizan sobre todo las grandes empresas, los grandes operadores. Además, lanzó al mercado una serie de títulos de deuda que se ajustan al valor dólar. Como la gente no quiere tener peso, quiere tener dólares, lo que quiere es tener dólares o algo que se le parezca. En este caso, un título que cotiza en dólar también va en esta medida y además secar la plaza, es decir, porque la gente cuando compra estos títulos entrega pesos, hay menos pesos y esos menos pesos presionan menos sobre los mercados alternativos de los dólares. Y por último, tuvo algunas intervenciones directas, esto lo han resaltado los diarios económicos, en los mercados informales a través de manos amigas que vendieron dólares en algunas horas claves del mercado para desalentar la carrera especulativa que se había desatado frente al rumor de una devaluación. ¿Qué serían esas manos amigas, Raúl? Y en ¿O realidad quiénes serían? ¿Quiénes? Serían algunas entidades oficiales que en algún momento vendieron dólares en los mercados informales para poder bajar la cotización. Básicamente eso, ¿sí? Los resultados. El dólar ahorro, como ustedes saben, tiene una diferencia de 65 puntos, que es 30% de impuesto país y 35% de la retención de ganancias o bienes personales. Quiere decir que la brecha piso que uno podría pretender es del 65% entre el dólar oficial
y el dólar blue. ¿Cómo se comportó esta brecha? El 23 de octubre la brecha era del 132%. Ayer era del 70%, es decir, muy cerquita del piso de lo que puede estar. Es decir, no deberíamos esperar una brecha menor al 65%. De hecho, el 10 y el 11 de diciembre, hace muy poquito, la brecha fue del 66%, es decir, prácticamente el dólar blue y el dólar ahorro estuvieron igual. Es más, si uno compraba un dólar ahorro y lo llevaba a vender al mercado blue, le daban menos, porque hay una diferencia entre comprador y vendedor. Sí. Eso ha descomprimido mucho una operación que se llama la operación de ser puré, ¿cierto? Que es comprar en el oficial y vender en el blue. Cuando se baja esa brecha, ya no se vuelve negocio a especular de esta manera. Y en su momento la gente llegaba a sacar unos 6.000 pesos, más o menos, podía sacar en Claro, depende de lo que comprara, ¿cierto? Los $200. Sí. Y así una diferencia importante. Claro. ¿Sí? Es más, vos sabés, Judith, que tengo muchos hijos y mis hijos me preguntaban, bueno, ¿cómo lo hago, papá? ¿Sí? Bueno, pero hay otra cosa que también el Banco Central quiere cuidar. Obviamente que el dólar blue no se dispare porque eso influye en las expectativas de inflación y las reservas, ¿sí? Que tiene el Banco Central en sus arcas, ¿cierto? Las reservas internacionales. Generalmente las políticas para contener el dólar hacen que el gobierno pierda reservas porque tiene que salir a vender dólares para aplacar la demanda de dólares. En este caso, la operación con el contado con liqui no afecta a las reservas porque son dólares que están fuera de las, se compran en el exterior. Lo mismo pasa con la emisión de títulos en dólares. Sin embargo, el Banco Central perdió dólares, teníamos 43.000 millones aproximadamente cuando comienza esta carrera especulativa. Hoy tenemos 38.650 a principio de mes, pero en este mes hemos comenzado a recuperar las reservas. Es decir, la política del gobierno ha estabilizado este dólar alternativo y ha permitido que se vuelvan a recomprar reservas. Ahora, ¿esto significa que el gobierno ha ganado la guerra contra el dólar? No, ha ganado una batalla o varias batallas esta semana, pero la guerra se define a más largo plazo, tiene que ver con la confianza, y la verdad que es vital que la gane el gobierno, porque las hiperinflaciones en la Argentina han sido disparadas por el dólar y especialmente cuando se acaban los dólares en el Banco Central, como le pasó a Alfonsín al final de su gobierno. Sí, como la economía rige. Mira, hoy justamente 19 de diciembre, ¿no? Recién hacíamos reminiscencia al año 2001. ¿Quién puede olvidar esos días del estallido social en nuestro país? Estallido social, un dólar que pasó de 1 a 4 inicialmente, es decir, una devaluación del 300%. Bueno, todos recordaremos esa época nefasta. Sí, y que además pasó de un día para otro, me acuerdo, cuando subió de 1 a 4. Exactamente, sí, sobre todo hubieron algunas medidas que algún día las podemos repasar con Remes Lenikov, sí, que era el ministro, que dividió el mercado cambiario en un comercial y un mercado financiero, el mercado financiero prácticamente libre, y es el que estalló y finalmente llevó a todo el sistema a una devaluación que en algún momento fue beneficiosa porque permitió ganar competitividad, recuperar la industria y un montón de cosas, pero obviamente una devaluación que no nos llevó a una hiperinflación. Eso fue un dato muy importante. A pesar de esta devaluación del 300%, la inflación ese año, el primer año, fue del 50%. Eso fue cuando estaba Duhalde de presidente, ¿recordamos? Exactamente, Duhalde de presidente, y su ministro de Economía era después fue el primer ministro de Néstor Kirchner y que fue candidato en las últimas elecciones a presidente también. Sí. Raúl, para cerrar esto, que tan claro, tan académico de tu parte, que nos da mucho placer escucharte tu explicación, no porque nos guste lo que estás diciendo, que eso es otra cosa. Hoy por hoy, para quien tiene algunos pesitos, cobra el aguinaldo, ¿qué es lo que conviene hacer hoy? Hoy estoy hablando de 19 de diciembre, no dentro de un mes, hoy. Sí, por supuesto. Bueno, hoy la opción de dólares, siempre la opción de dólares está presente, porque hoy un dólar ahorro está prácticamente igual que un dólar blue. Hay gente que sigue confiando en los dólares. Hay alternativas
Hay algunas empresas de seguros que están ofreciendo monedas alternativas, como el BRUS, ¿cierto?, que cotiza igual que el dólar, es decir, que es como si uno ahorrara en dólares con muy buenos rendimientos. Y después, no hay que olvidar que con quién queremos luchar es contra la inflación, ¿sí? Generalmente la gente recurre al dólar porque está luchando contra la inflación. Una manera también no tradicional de ahorrar es ahorrar en bienes de consumo no perecedero, es decir, ahorrar en mercaderías. Esa es una alternativa también de ahorro. Sí. También está el ahorro en ladrillos, ¿cierto?, que ahora ha habido un boom de construcciones debido al cepo. Hay muchas cosas, pero lamentablemente no hay mucho, no hay disponibilidad. Falta material, exacto, falta material cuando vas a comprar, tal cual. Exactamente. Y después, bueno, la opción del plazo fijo no es una mala opción porque permite por lo menos no perder tanto frente a la inflación. Recordemos que la inflación este año va a terminar entre el 35 y el 36%, cuando fue más del 40 y el 50 y tanto por ciento en los 2 años anteriores, y un plazo fijo permite al menos recuperar parte de esa inflación. No sabemos cuánto va a ser la inflación el año que viene, pero se supone que va a ser un poquito más alto porque se ha metido mucho dinero, y si se recupera la actividad económica es probable que impacte de alguna manera en los precios. ¿Tenés presente, Raúl, qué tasa está dando un plazo fijo en pesos? No, no tengo en este momento, justamente quería verlo, pero no puedo verlo en este momento. Pero son tasas que no son despreciables, digamos, que están, creo que alrededor del 30%. Bien, por ahí, bien, ¿no? bien. No, eso para tener idea, porque me parece que estás dando consejos muy, muy interesantes. Yo te quiero agradecer enormemente por tomarte tu tiempo y por darnos esta clase magistral de economía. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos en contacto, por supuesto. Estoy charlando con Raúl Mercado, quien es magíster en economía. Judith Scheyer conduce Clima de Radio.